Bueno, bienvenidas una semana más a nuestro canal. Como podéis ver por el título de hoy, el vídeo de hoy va a ser un tanto personal porque os voy a hablar un poquito de mi segunda experiencia, de mi segundo embarazo y de cómo viví todo el proceso y el parto. Hubo varias cosas que siento que fueron esenciales para vivirlo desde un lugar completamente diferente a cómo fue mi primer embarazo y mi primer parto, y que realmente marcaron un antes y un después, no solo a nivel personal, sino a nivel profesional, y fueron pues, los motivos que me llevaron un poco, ¿no?, a luego decidir dedicarme, que quería acompañar a mujeres durante su maternidad. No me quiero enrollar mucho porque ya os digo que vamos a hablar de varias cosas bastante interesantes, pero sí que quiero que sepáis que en este vídeo vamos a abordar 5 cosas que para mí fueron fundamentales y que realmente cambiaron cómo viví mi embarazo, y que espero que te puedan ayudar tanto como me ayudaron a mí en su momento. Vamos a empezar por la primera. La primera fue conocer mis opciones, y para eso tuve que hacer muchas preguntas. Así como en mi primer embarazo lo viví un poco desde el dejarme aconsejar y realmente ceder todo el poder al personal que me acompañaba, ¿no? Y en muchos casos creo que ni pregunté, era como, de acuerdo, sí, si me están diciendo esto será porque es lo mejor, ¿no? Creo que tomé un rol un tanto pasivo, mientras que en mi segundo embarazo sentí realmente que quería ser como un sujeto activo, que quería ser protagonista y que quería conocer todo acerca del proceso. Entonces, creo que es fundamental que preguntemos no en el parto solo, sino ya desde el embarazo. Hacer preguntas en el embarazo nos va a llevar a saber si estamos escogiendo el centro adecuado, porque seguramente por cómo se reciban las preguntas que hacemos nos vamos a sentir más o menos cómodas. Nos van a mostrar la empatía que hay por parte del personal que nos está acompañando, nos va a hablar de qué protocolos tienen, de si están actualizados o no, ¿no? Hacer preguntas nos lleva a obtener mucho más que una respuesta a lo mejor informativa, sino también a conectar un poco con nuestra brújula y nuestra guía interna y saber si estamos en el lugar adecuado. Y si no es así, poder valorar otras opciones, cosa que es muy importante el poder hacerlo también con tiempo, ¿no? Por eso me parece fundamental que durante el embarazo hagamos ya preguntas, y esta es una de las cosas que más repetimos en el curso de hipnoparto, ¿no? Cuando damos las sesiones vivenciales, creo que es de lo que más os hablo, ¿no? Del hacer preguntas, ponte en esos distintos escenarios. Aparte de visualizar el escenario ideal o el que me gustaría tener, también es importante conocer qué sucede si hay una inducción, qué sucede si hay una cesárea de urgencia, cómo abordan en este hospital o en esta casa de partos el pinzamiento, ¿no? Todo este tipo de preguntas que nos van a hacer un poco el conocer la idea general de cómo es el espacio que estoy escogiendo para dar a luz a mi bebé. La segunda cosa que afectó, creo que inmensamente, en mi vivencia de cara a mi segundo embarazo fue ver con quién compartía la información que para mí era importante, ver qué opiniones quería y no quería escuchar, ver desde qué lugar estaba tomando esa decisión, y el escucharme principalmente a mí, ¿no? El ser capaz de decir qué es importante para mí, desde dónde estoy buscando la información y con quién siento que me aporte compartir lo que me está sucediendo. Con esto no quiero decir que se trate solo de escuchar una visión y tener una opinión sesgada sobre lo que queremos, pero sí que creo que hay, especialmente en el embarazo, muchísima opinión no pedida. Siento que es un momento en el que realmente se nos infantiliza muchísimo desde el minuto 1, y en el que todo el mundo se cree con derecho para decirte qué opina, qué vivencia ha tenido, o qué creen o no que vas a hacer o cómo lo vas a gestionar. Esto realmente me parece algo muy limitante y que tiene un grandísimo impacto en las mujeres durante su maternidad. Es, creo que, uno de los temas que más se repiten en todos los grupos de embarazo que tenemos dentro del curso. Para quienes no lo sepáis, por cierto, dentro del curso tenemos, aparte de todo el contenido pregrabado, muchísimas experiencias vivenciales, entre ellas una sesión al mes de grupo de acompañamiento al embarazo, donde hablamos pues de estas inquietudes, y creo que todos los meses siempre sale el me han hecho este comentario, o me están juzgando por escoger esto, o mi entorno no entiende esto otro, ¿no? Y dentro de eso creo que es importante saber con quién compartimos la información. Y dentro de eso no se trata de que no tengamos, o sea, de que todos tengamos que tener la misma opinión. Para mí lo importante es que cuando yo tenga estas conversaciones, si yo he estado bien informada y cuento con muchísimos recursos, he leído, he buscado información realmente actualizada, y siento que tengo una decisión tomada en base a esto, ¿no?, a esta información, puedo compartirlo con alguien que a lo mejor no tenga la misma visión que yo, pero que también esté informado. Porque lo que no me sirve es el comentario de simplemente, pues pedirás la epidural a gritos. Bueno,
esa información realmente nos está aportando en un embarazo, cuando una mujer está verbalizando que a lo mejor su primera opción no es escoger ese tipo de analgesia. Entonces creo que es importante como el proteger la energía, y eso hice yo mucho, ¿no? Tenía muy claro cómo visualizaba que deseaba que fuese, en todo momento con una mirada muy flexible a que podían darse otros escenarios. Eso es lo que me había venido a enseñar mi primer parto. Pero dentro de eso sí que es verdad que antes, según qué decisiones que tomé, no sentí la necesidad de compartirlo con todo mi entorno, porque para empezar no necesitaba esa validación ya venía de mí. Quienes me iban a acompañar en mi parto me respetaban, me sostenían y no me juzgaban en mis decisiones, y eso era lo único que importaba. Y realmente pasa un poco lo mismo cuando compartimos después de dar a luz nuestro relato de parto. Perdón. Creo que es importante saber con quién compartimos nuestro relato de parto. Creo que es fundamental relatar el parto y que tengamos espacios seguros donde hablar de ello, ¿no? Pero sí que también es cierto que creo que igual de importante es el saber con quién lo vamos a compartir, que sea una amiga que te puede estar mirando y prestando toda su atención y estar realmente en presencia auténtica para escuchar tu vivencia, ¿no? Y no a lo mejor ante según qué oídos que no van a estar realmente escuchando. El tercer punto, trabajé con algo que abordamos mucho en el hipnoparto. Yo en aquel momento no sabía que venía de ahí porque conocí el hipnoparto por la siguiente herramienta de la que os hablaré, pero fue la de visualizar mi parto. Visualizar mi parto desde un lugar en el que era capaz, como os decía antes, de flexibilizar, de entender que a veces pues los escenarios cambian y que se producen giros inesperados, que al final en este parto somos dos y que mi rol era el de acompañar a mi bebé a nacer de la mejor manera posible. Este creo que fue mi mantra durante todo el embarazo y durante mi parto. No me agarré a la idea firme de que tuviese que ser el parto X, sino que iba abierta a todo, y para ello os voy a contar una cosa que igual os hace gracia, y es que yo durante todo mi embarazo, mi segundo embarazo, me lo pasé pensando en que quería un parto en la bañera, que tenía clarísimo, que estaba conectando mucho en ese embarazo con el agua, ¿no? Me bañaba todos los días, creé un ritual en torno al agua, sentía mucha conexión, era un momento en el que había mucha conexión con este elemento. Entonces, claro, inevitablemente me imaginé que mi parto iba a ser en agua, ¿no? De cara a la preparación, hablé con el equipo de matronas y conseguimos llegar a un acuerdo, porque es verdad que en ese hospital no estaban en principio de acuerdo, no es que no estuviesen de acuerdo, es que el protocolo del hospital no permitía parto en bañera cuando había habido una cesárea previa. Finalmente acordamos que sería una opción, tras pasar muchas conversaciones y yo exponer mi caso personalizado en el que yo me sentía cómoda con esa decisión. Y curiosamente, cuando me puse de parto y llegué al hospital, lo último que me apeteció fue meterme en la bañera. Si yo me hubiese aferrado a esa idea de que tiene que ser así, porque es que me imagino esta idealización del parto en bañera, ¿no? Y como tantas cosas que muchas veces vemos pues, por redes sociales, seguramente ese parto habría acabado siendo algo completamente frustrante. Mientras que lo que decidí vivir fue: voy a acompañar a mi cuerpo en lo que me pida, y en lo que me pida estará bien, porque es lo que también necesita mi bebé. Y me parece como que tiene un punto no cómico el haber imaginado tanto tiempo que iba a ser de esa manera, pero luego haber abrazado que la vivencia cambiase y que esa no fuese la preferencia, porque al final entonces lo que realmente estaba importando, lo que realmente era importante era el acompañar al cuerpo en lo que necesitase, en que si era estar a cuatro patas, era estar a cuatro patas, en el que si era agarrarme de unas lianas, era eso. No había una idea rígida en torno al parto. Esta palabra es muy importante, necesitamos flexibilizar en torno a la idea que tenemos del parto, porque al final creo que, como con todo, tenemos que pensar en que habrá muchas herramientas que a lo mejor no escogeríamos de entrada, pero que están ahí disponibles por si en algún momento nos pudiesen hacer falta. Vivirlo desde este lugar en el que entendemos que todos estos elementos, todo este entorno está para aportar y para sumar si hace falta, pero eso no quiere decir que tenga que ser mi primera opción, nos quita muchísima presión ya de entrada. Entonces, creo que sin duda este fue un punto clave que trabajé mucho en el embarazo, porque esto también me lo trajo mi primera experiencia, ¿no? El no haber contemplado que hubiese podido haber, como era en mi caso, ¿no?, una cesárea, hizo que luego el choque con la realidad fuese tan grande, porque no me había mentalizado de ello, no me había preparado para ello, no había preguntado qué pasaba si sucedía eso. En mi mente era como: esa opción no existe, no la conozco, mi parto va a ser así, ¿no? Entonces, gracias a
esa vivencia tan dura, sí que es verdad que saqué para mi segundo embarazo y para mi segundo parto que yo iba con una idea súper abierta y que idealmente tenía claro cuál era mi preferencia, pero eso no quería decir que me aferrase a esa idea como si fuese la única opción que tenía. Es importante saber que tenemos opciones. Cuando sabemos que tenemos opciones, también eso nos ayuda a rebajar el nivel de exigencia. Entonces, este punto me parece fundamental. Una cosa más que quiero añadir sobre este punto, antes de que se me olvide, es que algo que me ayudó muchísimo para flexibilizar y tener una mirada abierta y comprender un poco, ¿no?, lo complejo que puede llegar a ser el parto y con cuántos escenarios nos podemos encontrar, fue el de leer relatos positivos. Esto me ayudó enormemente para prepararme por si volvía a tener una segunda cesárea. Me ayudó también a entender cómo podían funcionar los distintos tipos de parto vaginal, ¿no? Conocer todo tipo de relatos, pero desde una mirada positiva y poder contrarrestar un poco toda esa carga negativa con la que yo había crecido, que era la de únicamente contar con historias honestamente terribles en torno al parto. Fue de muchísima ayuda. Entonces, para que lo sepáis también, dentro de la web tenemos cientos y cientos de relatos positivos desde cesáreas, inducciones, partos vaginales, partos naturales, todo tipo de partos, y creo que es algo que enriquece muchísimo, especialmente durante el embarazo. El cuarto punto del que os voy a hablar es algo que obviamente no puedo dejar de comentar cuando hablo de mi segunda experiencia, porque es lo que me llevó al hipnoparto, y fue el audio de meditación. Recuerdo perfectamente la primera vez que escuché este audio, que fue gracias a mi doula. Por cierto, este audio gratuito os lo dejamos también en la descripción para que lo podáis escuchar las veces que queráis. Os recomiendo principalmente hacerlo antes de dormir o, como en el caso que os voy a contar, que fue el mío, generarlo como un anclaje en torno a un ritual. Recuerdo perfectamente estar embarazada, pues yo creo que de 20 semanas, ¿no? Y con mi doula empezamos a trabajar el tema de los miedos, ¿no?, y de las inquietudes y de todo lo que me había sucedido en esta primera experiencia. Cómo queríamos darle el espacio a cada embarazo y a cada parto para que la vivencia del primero no me pesase en el segundo. Y ella de pronto usó esta palabra, ¿no?, hipnoparto. Y recuerdo que en una de nuestras primeras sesiones realizamos una meditación y la sensación fue increíble, ¿no? Me sentí muy relajada, me sentí muy a gusto, sentí que, cosa que es importante también, ¿no?, en el segundo embarazo, cuando lo vivimos todo como con tanta rapidez, ¿no?, y que ya tienes un bebé y ya te estás encarnando, ¿no?, y todo esto se mueve a este ritmo tan frenético, el poder parar un momento, el poder dedicarle tiempo a mi bebé, el dedicármelo a mí, el conectar con la calma, con la tranquilidad, esa voz me ofrecía, no sé, como muchísima paz. Entonces decidí crear un ritual en torno a este momento en el que escuchaba la meditación. Nosotras siempre os recomendamos hacerlo antes de dormir porque es un momento en el que estamos muy relajados, ¿no?, y podemos conectar muchísimo con ese estado en el que no nos quedamos dormidas. Sé que nosotras normalmente recomendamos que lo hagamos justo antes de irnos a dormir y este es uno de los momentos en los que mejor funciona, pero otro momento que os voy a recomendar hoy, que es el que a mí personalmente más me funcionaba, porque además pues yo en ese momento tenía una niña que no tenía ni 2 años, entonces la hora de dormir era un momento en el que pues tenía mucha conexión con ella, pero sí que escogí dedicarme todos los días un ratito a mí y y una vez mi hija estaba acostada y todo estaba en calma en casa, aprovechaba y me preparaba un baño relajante, apagaba las luces, encendía velas y me ponía a escuchar el audio de meditación. Recuerdo esto como uno de los momentos más placenteros de mi segundo embarazo y recuerdo esa necesidad de querer hacerlo todos los días por lo beneficioso que me resultaba. Luego me metía en la cama embadurnada en crema con mi hija y era como la sensación más gozosa que os podéis imaginar. Sí que creo que el poder del hipnoparto cambió realmente, ¿no? Algo hizo clic dentro de mí a un nivel subconsciente muy fuerte y que lo veo a día de hoy porque años después sigo sintiendo como esa vivencia es distinta. O sea, mi visión hacia el parto es diferente, no solo por cómo fue mi segundo parto, sino por cómo empecé a entender en ese embarazo lo que significaba realmente parir y la capacidad que tenemos y lo poderosas que somos, ¿no? Y el trabajar eso a un nivel más subconsciente me parece sin duda una de las herramientas más poderosas que tenemos y por eso es una de las que más trabajamos aquí, ¿no? Dentro de Parto Positivo, es una de nuestras herramientas clave. Así que si no conoces los audios de hipnoparto, te digo ya que descárgate el link que tenemos en la descripción, encuentra un momento de calma, si quieres idealmente antes de irte a dormir o como hacía yo, cuando te vayas a dar un baño relajante o estés encima de la pelota antes de irte a dormir, cuando tú sientas y empieza a disfrutar de los beneficios que realmente te puede ofrecer esta grandísima herramienta.
Y por último, el quinto punto sería el de hacer equipo y sentirte respaldada por quienes te acompañen durante tu parto. Es fundamental que las personas que nos están acompañando, ya sea nuestra pareja, nuestro acompañante, nuestra doula, entiendan cuáles son realmente nuestras preferencias, puedan sostenernos en un momento de tantísima vulnerabilidad y siempre sea desde un lugar en el que sientes que no estás siendo juzgada por aquello que decidas. Esto puede parecer idílico y puede parecer difícil, pero realmente es posible y me parece que honestamente mi segunda vivencia fue tan sanadora y tan mágica y tan poderosa porque en parte hubo un equipo detrás, estaba mi pareja y estaba mi doula, que entendían bien cómo quería yo esa vivencia que fuese, respetaron en todo momento mis decisiones y en todo momento sentí que estaban ahí para sostener lo que yo necesitase del modo que necesitase. Sabían cuándo había que hablar, sabían cuándo no había que hablar, sabían cuándo ofrecerme un masaje o cuándo ofrecerme sostén físico, cuándo dejarme espacio. Esto es súper importante, ¿no? Y para ello es algo que siempre os invitamos muchísimo a trabajar con la pareja. Es más, una de las partes fundamentales del curso y que para mí es clave es que las sesiones vivenciales que hacemos, que por cierto las tenemos todos los meses, la hagas con tu pareja, os preparéis conjuntamente. Es importante que la persona que estamos escogiendo que nos acompañe en el parto sepa cuál es la fisiología, cuál es la psicología, qué sucede en torno al parto, que trabajemos conjuntamente también los miedos, porque igual que nosotras los tenemos, ellos también los tienen porque tienen su bagaje y tienen su propia historia y su propia relación con el parto. Y fundamentalmente creo que es tan importante que nos preparemos nosotras como que se preparen ellos o ellas para poder acompañarnos y sostenernos. Y de cara al hospital o de cara a la casa de partos o de cara a las matronas que te acompañen en tu parto en casa, creo que también es importante conocer cómo se relacionan en torno al parto, cómo viven el parto y cómo pueden ofrecerte ese acompañamiento. Como os decía en el primer punto, si yo ya al hacer preguntas siento que pues, no estoy recibiendo una respuesta pues, positiva, se alegran de que pregunte cosas, me ofrecen total facilidad para explicármelo todo, quieren estar ahí, ¿no? Y me siento como sostenida y apoyada, seguramente este es el lugar correcto en el que tengo que dar a luz, mientras que si lo que siento es juicio o que molesta o que ¿no? Esta energía ya que nos echa un poquito para atrás, igual esto nos lleva a revisar que tenemos que dar a luz en otro lugar. Y creo que esto también es súper importante. Necesitamos saber que allá donde estemos acudiendo a dar a luz, ya sea pues eso, en un hospital, en una casa de partos o en nuestra propia casa, nos sientamos respaldadas y sostenidas por quienes lo hagan, porque esa es la función de quienes nos acompañan, tanto de las matronas como de la obstetra si es necesaria, como la de tu pareja, como la de quien esté ahí, quien esté en ese parto. La energía que debe tener es la de acompañar a la mujer en sus decisiones, en lo que ella sienta. La vivencia, la protagonista es la mujer y el bebé, y esto debería ser así. Bueno, espero que hayáis disfrutado tanto como yo de este ratito que hemos compartido y espero de verdad que estas herramientas os ayuden tanto como me ayudaron a mí en mi segundo embarazo, y de ahí que me dedique a seguir ofreciendo toda esta información y mucha más a través de Parto Positivo. Por cierto, te recuerdo que en la cajita de descripción te hemos dejado el enlace para el audio por si no lo conoces, así como información de nuestro curso para que puedas también indagar sobre ello. Y si tienes cualquier duda, te dejamos nuestro email para que nos puedas escribir. Que tengáis muy buena semana.